Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada es para explicarle, para los que no pudieron estar en la sección virtual, para explicar la segunda parte del trabajo. La primera parte lo estuvimos trabajando en clase, lo que es Argentina política, Entre Ríos, mapa de la provincia de Entre Ríos e Islas Malvinas. Pero la segunda parte nos encuentra con el tema de justamente relieves y ecorregiones. Bien, realizamos un cuadro de diferencias entre mesetas y llanuras. Nosotros tenemos en, en nuestro mapa, que es lo primero que vemos, que justamente inclusive dice parte 2 abril. Aquí tenemos el mapa y empezamos a pensar en la diferencia entre la meseta y nuestra llanura. Primero podemos hablar de ubicación. Por ejemplo, en el caso de mesetas tenemos el sector de la Patagonia con la meseta patagónica. En este sector noreste la meseta misionera, y en este pequeño sector acá, antes de llegar a la parte cordillerana, tenemos la Puna, que es una meseta de altura o meseta especial. Entonces ya estamos hablando de ubicaciones y de nombres también. En el caso de nuestra llanura, las más conocidas son la llanura chaqueña, que abarca toda esta región, y nuestra llanura, que es la llanura pampeana, parte de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, un sector de La Pampa y Buenos Aires, toda la parte de llanura pampeana. Entonces, tenemos por un lado la ubicación, podemos decir en qué lugares está. Después los nombres son distintos de los tipos de llanura y tipos de meseta, y después la formación, tanto la llanura chaqueña como llanura pampeana, tienen que ver justamente con una formación de base sedimentaria. Ingresión, se llama ingresión y regresión marina, quiere decir que el mar en algún momento tapó toda esta parte continental, o sea, ingresó, quedó muchos millones de años, bajó, se retiró, dejó sedimento, ingresó, dejó sedimento, se retiró, dejó sedimento, y así durante mucho tiempo. También la erosión de la zona montañosa fue al lugar más bajo. El lugar más bajo del territorio es la zona de llanura. Entonces esa erosión de la montaña, con la ayuda del viento, fue arrastrando y depositando en estos sectores. Entonces se hizo como un gran suelo o un gran piso, que decimos piso de sedimento, o justamente por estratos. Bien, perfecto. Pensemos lo mismo que un río cuando sube el agua y está mucho tiempo sobre la arena. Pensemos puede ser en el sector de Ñando Baizal o el sector de Costanera, donde ustedes más conocen. Cuando baja deja como restos, deja tierra, deja arenilla, deja pedacitos de rama, chiquititos. Bueno, eso pasó durante millones de años. Nada más que durante millones de años, como no estaba la presencia del hombre, nadie lo limpió. Eso se fue acumulando y se hizo una capa fuerte, que es lo que nosotros podemos decir que es nuestro suelo. En el caso de las mesetas, hablamos de que son bloques o sectores de placas, que algunos subieron y otros quedaron debajo, o sea, ascenso y descenso de bloque. Entonces también podemos hablar de diferencias de formación en esa meseta. E inclusive hablamos también de alturas. Recordemos que si vamos a la escala isobatimétrica, que es la escala de aquí está. Si nosotros vamos a lo que es la llanura, dice colorcito verde, de 0 a 200 metros, y la zona de meseta más amarillento, de 200 a 500, salvo la Puna, que es una meseta especial o meseta de altura, que está en una región, en este sector aquí, que es una región que está a 3000 metros de altura, porque es una meseta especial, pero el resto de las mesetas están entre 200 y 500 metros, que es parte de su pregunta número 1. ¿En qué zona se generan los mayores movimientos sísmicos y por qué? Bien,
Eso más que nada lo puse porque a ustedes les interesó. Marcelo había preguntado en una de las clases. Tenemos toda la zona cordillerana de nuestras provincias que limitan con Chile. ¿Y por qué se da? Porque acá hay una placa tectónica que se llama placa sudamericana y acá hay una placa tectónica que se llama placa de Nazca. La injerencia o subducción de esta placa de Nazca en la placa sudamericana y también como son zonas de contacto genera la zona sísmica. Si vamos justamente a su teoría, también se los aclara en la teoría. Fíjense una cosita, vamos a la teoría. Una de las cuestiones, aquí les va a aclarar, fíjense, cuando llegamos a una de las últimas páginas, les va a hablar justamente de los sismos, movimientos sísmicos, y está bueno porque van a conocer un poco más y van con datos. Por ejemplo, aquí comienzan los sismos. Acá le explica sobre movimientos sísmicos, dónde se producen, por qué se producen, cuáles son las escalas que se trabajan, o sea, cómo se miden los sismos. Acá tienen un mapa justamente de zona de sismo, muy bajo, ¿ven? Nosotros estamos en región de muy baja zona sísmica, bajo, mediano, alto y muy alto. Fíjense en dónde están los altos y muy altos. Y acá le va a dar algunos sismos en general, siempre de nuestra República Argentina. Aquí un famoso sismo en San Juan, cuando se destruyó la ciudad de San Juan. Y onda sísmica, por ejemplo, en uno de los también que fue muy famoso, en Caucete, que también está en San Juan, que es lo que generó y hasta dónde llegó las ondas sísmicas. Fíjense que hasta dónde llegó, si habrá sido fuerte ese sismo. Bien, por eso se los doy y se lo tomo como parte de su trabajo. Ahí tengan un poquito de paciencia, dependemos un poquito de la computation y de internet y toda esa cuestión. Bien, eso sobre movimiento sísmico. En el mapa se divide en la llanura en dos, llanura chaqueña y llanura pampeana. Si se crearon de la misma forma, o sea, hablamos de la misma formación, porque hay diferencias entre una y otra. Entonces, acá van a encontrar el ámbito templado, la llanura pampeana, y les va a decir las características. Vamos a las características generales porque después se divide en tres. Y la llanura chaqueña le va a decir justamente las características generales. Y nosotros tenemos que, dentro de esas características generales, pensar por qué hablamos de una forma de llanura. ¿Ven? Acá dice el ámbito templado, aspecto físico, justamente nos marca las provincias de nuestra llanura. Entonces tenemos llanura chaqueña y llanura pampeana. Ver las principales diferencias entre ambas. Ahí tienen todo en la bibliografía. Bien. Ahí tenemos, bueno. Debemos conocer para valorar lo que tenemos. Acá hablamos de las ecorregiones. Las regiones generales. Vamos a dejar que se abra una. Y les voy a compartir para que vean de qué se trata. Y después les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer, de qué se trata esa infografía. Eso más que nada apunta a la creatividad de ustedes. Si tenemos suerte va abriendo de a poquito. En este caso es la ecorregión de las yungas. Yungas es una zona selvática o de selva. Selvas hay, existen como conocidas. Ahí va a empezar.
Entonces, con eso van a encontrar diferentes videos, 1, 2, 3 y 4. Esos videos ustedes van a tener que, por un lado, de cada uno, observar y tomar apuntes. Cómo es la flora, cómo es la fauna, si hay especies en extinción. Y con toda esa lista y características de lo que ustedes ven, van a tener que hacer una infografía. Punto B. O sea, en el punto A hacen la lista, en el punto B hacen la infografía. ¿De qué se trata? Bien, por ejemplo, en base a una imagen, si pueden imprimir, si tienen la posibilidad, si no hacen un dibujo o algo parecido a un dibujo, lo que les resulte más fácil, ahí van a tener que justamente sacar características. Es como que hicieran como una especie de lámina sobre estas 4 ecorregiones. Y de eso se va a tratar la segunda parte. La tercera parte, si tenemos la suerte, la semana que viene nos veremos en clases. Si por alguna cuestión no nos vemos en clase, veremos la forma de mantener el contacto virtual y les explicaré la parte 3. Recuerden que nosotros, por estos trabajos que yo les mando, cuando dice en este caso agenda mensual abril, quiere decir que tenemos todo el mes de abril para trabajar sobre esto. O sea que vayan regulando su tiempo. Ya cuando empieza mayo ya tenemos un nuevo trabajo. Bien, así que bueno, espero que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien, a cuidarse mucho, y si Dios quiere, solo si Dios quiere, nos veremos la semana que viene en clase, y si no, nos veremos en forma virtual. Gracias.